espacio, grábenos, don David, porque después de escuchar este discurso agresivo y mentiroso de personajes como el gallito muy chayoteado de Joaquín López Dóriga, no nos queda más que preguntar si la verdadera peligrosidad que se quiere censurar en las redes sociales está más bien en la derecha mexicana. Vamos a platicarlo con el director de Regeneración, con nuestro amigo y colega Jorge Gómez Naredo. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los en censura? Un gusto estar ahí con ustedes. Muy bien, gracias Jorge, aquí obviamente con la situación enfrente de nosotros, las redes sociales, el ataque absoluto. Yo te quería preguntar precisamente eso, ¿no? Teniendo este tipo de discursos agresivos, mentirosos, llenos de fake news, de un sujeto que ha compartido varias veces fake news y que lo hemos cachado todos en la jugada, al ser un gallito muy chayoteado. ¿No estará la verdadera peligrosidad que se quiere censurar en las redes sociales en la derecha mexicana? Mira, este es un grave problema lo que hay relacionado con las redes sociales, en el sentido de que, pues tú sabes, y en censura lo conocen bien, los ataques que generalmente se realizan por parte de los opositores o de quienes no les gustan que existan espacios como Sin Censura, que no les gustan que existan espacios como Polemón, y que hay muchas formas en que tratan de atacar a estos espacios, ya sea inflando, poniendo bots, ¿no? Para crear algún tipo de desaguisado para, en fin, para atacarlo, pero también hacen denuncias, ¿no? Por ejemplo, el caso que yo conozco, que es un caso que lo conozco pues de cerca, ¿no? Que es el de Polemón, que durante muchísimos años, ciertos meses, ¿no? Hay gente encargada de denunciar al portal, ¿no? Ante Google en este caso, para tratar de decir, no, es que ahí hacen noticias falsas o ahí atacan o ahí utilizan lenguaje que no es apropiado, ¿no? Y entonces son, digamos, ejércitos de personas que están cotidianamente pues denunciando, ¿no? Y denuncian en Facebook, denuncian en Twitter, denuncian en YouTube, denuncian en páginas, ¿no? Y muchos de estos utilizan, como son contratados a veces por gobiernos o a veces por instituciones, pero que en esos contratos pues aparece como una especie de nómina aparte que se dedica a eso. También son especie de anunciantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso que te digo de Pole, son anunciantes que se anuncian, entonces como son anunciantes dicen, no, pues aquí se está utilizando un lenguaje que no es apto y entonces hay una denuncia en contra del portal. Y esto hace que sea como cotidiano y que sea una lucha en muchos casos muy desigual contra espacios que pues lo que quieren y aprovechan, lo que se busca es aprovechar estas redes sociales para tener una voz distinta a la voz que los medios tradicionales pues nunca han dado, ¿no? Y entonces esto se vuelve un juego, ¿no? Se vuelve una estrategia donde pues estas grandes corporaciones, que es Facebook, que es Google, que son Twitter, son las que siempre van ganando, ¿no? Las que obtienen toda la publicidad, las que pueden, con un cambio en el algoritmo, hacer que un portal, que un canal de YouTube, que una página en Facebook tenga menos interacción. Y esto es algo que en realidad es preocupante porque significa que hay como una cierta, pues no inestabilidad, pero sí como una incapacidad de estos portales como para hacerle frente a estas cuestiones. Y entonces cuando hay ya grupos que atacan directamente a portales, que atacan directamente a personas, que atacan directamente a páginas de Facebook o de Twitter o en YouTube, pues me parece que hay como un grave problema que no se ha solucionado y que no sabemos, al menos yo en el caso de Polemón, que es el caso que tengo muchísimo más cercano, no sabemos cómo hacer, qué hacer o cómo combatir estas cuestiones. Y no solamente eso, ¿no? Porque estos grupos actúan y también organizan y le dan fuerza a otros portales, a otros perfiles, que es muy obvio, ¿no? En el caso de Twitter es muy obvio cómo inflan perfiles. Yo te puedo asegurar que, por ejemplo, el perfil de López Dóriga tiene un montón de bots que ahí tienen inflados, o lo mismo sucede con el perfil de Latinus, de Carlos de Mola, el caso, por ejemplo, de Fernando Belauzarán y de estos grupos de la oposición que
pasan y pasan, inflan los perfiles, provocan estos perfiles que haya más interacción, pero al fin y al cabo, pues son estrategias. Y contra esas estrategias, muchas de las plataformas no actúan, pero en otros casos actúan con estos espacios. Entonces, sí hay un riesgo cotidiano de que estas redes sociales que vinieron a dar un golpe en muchísimos aspectos al discurso único que existían los medios de comunicación, se han transformado también en los grandes patrones, ¿no? Que a partir de un cambio, de un botoncito, de una censura, pues hacen que esfuerzos amplios desde la sociedad pues sean, pues ahora sí que censurados. Si el caso de la censura que me parece contra, más allá de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, yo creo que nadie podría estar de acuerdo con Trump, pero no se puede llamar a otra cosa, que es una censura. Si esa cuenta, pues es muy simbólica porque censuran al presidente de los Estados Unidos y qué pueden hacer con otros espacios y con otros, pues con otros proyectos y con otras cuestiones, ¿no? Por eso me parece que es algo que es importante y que quienes estamos interactuando en las redes sociales nos damos cuenta de esta cuestión que sí creo que es de preocupar porque en algún momento dado puede venir este tipo de censuras. También la censura que existe, por ejemplo, ahora que el INE quiere censurar las mañaneras y todo, que es otro tipo de censura, pero que son como varios problemas que yo veo en un futuro inmediato y especialmente en este año electoral. Y bueno,